Dios sabe lo que necesitamos, Jesús sabe lo que necesitamos, pero quiere que se lo pidamos. Porque en la petición uno se pone en la presencia de Dios, en la petición uno entra en relación con Él. Pero el camino legionario es un camino muy particular, bueno, para los consagrados a la Virgen en general, porque para llegar al Hijo de Dios pasamos antes por la Santísima Virgen y nuestras peticiones se dirigen a la Santa Madre de Dios, que es nuestra Madre. Para llegar al Hijo pasamos por ella, que tenemos que confiar plenamente en la Santísima Virgen, porque justamente es nuestra Madre. Por eso leemos en el Evangelio según San Lucas que dice que dio a luz a su primogénito, ¿no? ¿Y cómo primogénito? Si también sabemos por la fe que la Virgen no tuvo más hijos que Jesucristo. Bueno, el primogénito de muchos hermanos que somos nosotros, ella es nuestra Madre. Y aunque no haya sufrido dolores en el parto, porque no estaba afectada por el pecado original, sí sufrió cuando nos dio a luz al ofrecer a su Hijo en la cruz. Por eso también en el Evangelio según San Juan le dice: Madre, he ahí a tu Hijo, y le dice al discípulo: he aquí a tu Madre. Ella no sufrió dolores de parto, pero sí sufrió el dolor de que una espada le atravesara el corazón al ver a su Hijo muriendo de una manera tan atroz. Y ella lo aceptó por amor a todos nosotros. Y también si ella dio a luz a la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, ¿cómo no va a dar a luz al resto de los miembros del cuerpo místico, que somos todos nosotros? Y bien sabemos que para llegar a Jesús no nos queda otro camino. Este es el camino que Él mismo eligió. Para venir a nosotros Él vino por la Santísima Virgen. Y nosotros, como buenos cristianos, si queremos seguirlo, tenemos que también tomar este camino. Aunque a veces le hablemos directamente al Sagrado Corazón y a veces le hablemos directamente a nuestra Madre, la Virgen. Pero de todos modos sabemos, al menos de manera virtual, un poco oculta, cuando le hablamos directamente a Jesús, sabemos que ella es la que está intercediendo para que podamos dirigirnos a Él. Y que si ella no intercediera por nosotros, la verdad que sería muy difícil que Jesús nos escuche. Por eso el Señor sabe lo que necesitamos, quiere que se lo pidamos, pero quiere que se lo pidamos por la Virgen. Es el camino que Dios eligió. Entonces le vamos a pedir en este día a la Santísima Virgen que nos ilumine, que haga producir muchos frutos a este encuentro que están teniendo hoy, y también le pedimos que interceda por el resto de todas nuestras comunidades. Que así sea. Lo que nosotros hicimos, queríamos hacer era hacer como un repaso tranquilos de cuál es nuestro compromiso como oficiales, ¿no? Conocer, a medida que van pasando los años en la Legión, los meses, los años, depende de cada uno, vamos profundizando, ¿no es cierto?, en lo que es el espíritu legionario, el carisma de la Legión, y cómo los oficiales, presidente, vice, secretario, tesorero, somos un poco los encargados de guardar todo eso, ¿no?, de conservarlo, de cuidarlo y de hacerlo crecer. Entonces, la propuesta era, en esta primera parte, cada uno de los oficiales de curia iba a hablar un poquito del cargo que ocupan, no en respecto a la curia, sino a lo que se espera en los presidios, ¿no? Que cada uno de nosotros hable de eso no quiere decir que nosotros lo hagamos bien. Ya, desde ya lo aviso. Lo hacemos, lo contamos en la medida que nos sirve a nosotros para revisar nuestra propia tarea, y también para que ustedes sepan que pueden exigir cuando ven que no se cumple, y bueno, y para pensar juntos en esta responsabilidad que nos toca. Ninguno de los cargos es para siempre. Lo primero que hay que decir es que son por 3 años y se pueden renovar hasta 6, pero después se acaba. Y entonces una de las cosas que nos pasa en la Legión es que por ahí hoy soy presidente, mañana no tengo ningún cargo, pasado mañana soy tesorero, y entonces
esa experiencia que vamos teniendo también la compartimos con los demás, ¿no? A veces también vamos haciendo las cosas muchas veces y no siempre volvemos a la fuente a ver cuál es nuestra tarea, cuáles son nuestras obligaciones y nuestros compromisos, y entonces nos vamos relajando, digamos, distendiendo y olvidando bien para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Así que bueno, dicha esta presentación, yo voy a hablar del cargo del presidente, que les pido perdón por ahí, en el manual es el que tiene más extensión, y entonces por eso, no porque yo sea habladora, puede ser que sea un poco más larga mi aporte, pero en realidad en el manual no solo el punto, hay un capítulo que se llama Deberes de los dirigentes del Presidium, donde ahí está bien detallado qué hace cada uno, pero que también muchas veces no volvemos a leer porque ya sabemos, y ahí entonces está bien detallado también lo que le corresponde al presidente, pero después hay muchas otras lecturas del manual donde hace referencia al presidente, incluso en lo que tiene que ver con los presidios juveniles, que hoy no voy a hablar de eso. El deber primordial, dice el manual del presidente, es asistir a curia. ¿Por qué? Porque dice, así mantiene estrechamente unido el presidium al conjunto legionario. Siempre decimos que podemos comparar la legión con un árbol, ¿no? Que tiene sus raíces en la Virgen, en el Espíritu Santo, y que de ese tronco y de esas ramas van saliendo los distintos consejos y presidios, que en la medida que cumplimos esta obligación de ir a la curia, estamos unidos a ese tronco y a ese árbol, y vienen todas las gracias. Cuando nos vamos separando, por ahí la savia que llega es menor. Bueno, y después hay una pila de cosas que hace el presidente, como por ejemplo presidir, ¿sí? Presidir cada junta. Distribuir el trabajo activo. Muchas veces estamos ya acostumbrados a hacer siempre el mismo apostolado, pero en realidad es importante recordar que el apostolado lo asigna el presidium, y en este caso entonces en nombre del presidium el presidente, que seguramente va a asignarle a muchos el mismo trabajo toda la semana porque sabe qué es lo que puede hacer o qué es lo que está más preparado también, pero puede pasar que alguna semana necesite que haga otra cosa, y entonces los demás socios también tienen que tener la apertura de mente y de corazón y la humildad de recibir ese encargo diferente, ¿no? y asumirlo. Después, el presidente, igual que los otros oficiales, pero como es el que está a cargo, digamos, tiene que ser muy consciente, nos dice la Legión, de cuál es la responsabilidad, que es la persona en la que la Legión, dice el manual, encomendó el fiel cumplimiento del reglamento en todos sus detalles. ¿Sí? Es la persona a quien la Legión ha encomendado el fiel cumplimiento del reglamento en todos sus detalles. Entonces dice también, faltar a este deber es una infidelidad para con la Legión. Para eso, para que el presidente pueda cumplir esta responsabilidad, ¿no? de cuidar ese carisma y ese espíritu legionario, tiene que conocerlo, obvio. Entonces ahí es donde conocer el manual, y también es otra de las razones por las que asiste a la curia, ¿no? Porque por ahí siempre uno se saca dudas o aprende cosas de los otros, ¿no? Es el encargado de que la sala de juntas esté, el principal encargado, puede pedir ayuda, obviamente, de que esté todo listo para empezar el horario, la reunión, que nadie se muera de frío ni de calor, o que tenga que andar con linterna porque no se ve nada, ¿no es cierto? Esas cosas de tener a tiempo para que pueda empezar todo puntualmente, que es otra de las funciones, ¿no? Abrir puntualmente la reunión, después fijarse para ver cuándo se reza la catena, ver que la reunión termine más o menos dentro de la hora pautada, que es 1 hora y media máximo, ¿no?
Y si no hay director espiritual, o ese día no viene, es el encargado de la locución, que lo puede hacer o puede pedir a alguien más también. Ahí el manual dice, es el encargado de darle la locución o de asignar a alguien que lo dé. Siempre la asignación a alguien que lo dé es antes de la reunión, no en el momento, porque si no, pobre víctima, poder hacer la locución es un problema. Pero si yo ya sé que no va a haber sacerdote o el padre avisó que hoy no iba, o ya es un presidium que no va nunca, puedo decir antes, la próxima reunión querés hacer la locución vos, y entonces la otra persona prepara. Y es otra forma también de ir animando a los demás a nuevos desafíos. También es el encargado de ayudar a los otros oficiales a cumplir con sus tareas, a que sepan bien cuáles son sus responsabilidades, qué tienen que hacer en el cargo que les toca, ¿no? Y también de estar atento a qué legionarios tienen cualidades especiales para poder proponerlos también cuando hace falta algo para oficial del presidium, para decirle a la curia, acá yo tengo estos legionarios que pueden ser oficiales de este presidium o de otro, o para la extensión, ¿no es cierto? Estar atento a las cualidades de los socios. Y hay otra frase linda del manual que dice, contribuir a esto de formar oficiales dignos es un poco contribuir al porvenir de la legión, ¿no? Y entonces ayudarlos a que desarrollen las buenas cualidades de las que va a depender el presidium, ¿no? Entonces es una tarea muy noble, es ardua seguramente para los que son presidentes, pero ayudar a los demás a crecer como legionarios es una tarea muy noble y bueno, y es ayudar a la legión no solo de la parroquia, sino a toda la legión. Y también dar ejemplo de celo apostólico, ¿no? de espiritualidad. Dice el manual que el presidente tendría que, no, como todo lo demás, si yo digo, bueno, yo ahora voy a darles ejemplo a todos de espiritualidad y celo, seguramente voy a hacer todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero se refiere a que yo tengo que ser, yo presidente tengo que ser el primero en tener una vida espiritual, ¿no? Y en querer hacer apostolado y en movilizar a otros a hacer apostolado. Nunca ponerme como meta ser ejemplo de nada, porque obvio que cuanto más me lo proponga, menos lo voy a hacer, pero sí tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. En la reunión están los informes de los socios, ¿no? Y ahí también el presidente es el que se encarga de animar a los que son más tímidos, de ayudarlos a que informen, porque todos tienen que dar su informe a la Virgen, ¿no? Todos le tenemos que decir qué fue de lo que ella nos encomendó en la reunión anterior, qué hicimos satisfactoriamente, qué nos quedó pendiente, con qué espíritu lo hicimos. Y entonces ahí el presidente es el que va preguntando, dice por ahí el manual también, ayudar a los tímidos o a los faltos de experiencia con preguntas, con buenas preguntas, ¿no? Para animarlos a informar. Y también, por el otro lado, poner un poco de límite a los que son demasiado habladores, ¿no? Porque así como está el que hay que sacarle con tirabuzón el informe, después están los que empiezan y no terminan nunca, ¿no? Y entonces ahí también es tarea del presidente, eso de presidir tiene que ver con eso también. Y si bien tiene que dirigir bien la junta, también lo ideal es que hable lo menos posible, que deje hablar a los demás, ¿no es cierto? O sea, teniendo un equilibrio, no hay que, ninguno de los extremos son buenos, siempre sabemos, lo escuchamos, y entonces no es que hay que dejar que la junta se maneje sola, pero también tampoco es que hable el presidente todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno. Otra cosa importante y tan necesaria es la de fomentar el espíritu de hermandad en el presidio, ¿no?
convencido, dice Manuel, convencido de que si falta esto, falta todo, ¿no? Y es así, no podemos, acuérdense de los Hechos de los Apóstoles y las primeras comunidades cristianas, que lo que hacía que el apóstol, lo que verdaderamente evangelizaba era que los demás decían, miren cómo se aman, ¿no? No podemos ser en la parroquia, sí, la legión es una bolsa de gatos, ¿no? Están siempre peleándose. No, no es cierto. Pero aunque no salga, aunque no seamos famosos por eso, igual lo que atrae, lo que hace que los socios vengan y se queden, es encontrar ese espíritu de hermandad, ¿no? Si hay mal tono, sarcasmos, reproches, palabras fuertes, nadie quiere estar en eso, porque ya para eso tenemos otros lugares. Entonces, el presidente tiene que cuidar eso, ¿no? Y él mismo o ella misma demostrar hacia cada uno de los socios un afecto entrañable, dice la lectura, y dar ejemplo siempre de una humildad profunda. Recordando las palabras de Jesús que dice que el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga servidor de todos, ¿no? Y un poco esa es la consigna para el presidente. También animar a que los socios digan sus opiniones, ¿no? A que no es una cuestión presidencialista y que se tiene que hacer todo como dice el presidente, sino esto de escuchar si hay alguna propuesta de trabajo nuevo para hacer, si hay alguna cosa que se cree que podría hacer que la reunión o el apostolado funcione mejor y que va con la espiritualidad de la legión, que no va contra su modo, su esencia. Entonces estar abierto a eso, ¿no? Aceptar que se ofrezcan como voluntarios a otros trabajos diferentes de los que están haciendo. Y después un parrafito importante ahí en esa lectura del presidente, dice cuidar, que lo que tiene que hacer el presidente es cuidar que cada legionario cumpla su cometido con buen espíritu, con buen método, desarrollando las esperanzas de la legión en cada caso concreto, interesándose de vez en cuando por los trabajos anteriores, preparando nuevos campos de acción donde fuera posible, a fin de mantener ardiendo ese espíritu de conquista. Entonces, que ese apostolado que hacen, o su cargo en el presidium, ¿no? O su tarea legionaria en general, se haga con buen espíritu, con buen método, o sea, de la manera más efectiva también, ¿no? Por los caminos más acertados, desarrollando las esperanzas de la legión en cada caso concreto. ¿Y cuáles son las esperanzas de la legión? Y que esa alma se acerque a Cristo, ¿no? Que al final del camino llegue a la Eucaristía incluso, que se acerque